En el mundo del narcotráfico mexicano, pocos nombres resuenan con tanto poder y misterio como el de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Su historia es un relato de ambición, estrategia y violencia que transformó para siempre el tráfico de drogas en México y el mundo. Desde sus orígenes humildes hasta convertirse en uno de los criminales más temidos, Amado construyó un imperio basado en el control del transporte aéreo de narcóticos, desafiando a las autoridades y enfrentándose a rivales mortales. Su vida está llena de secretos, alianzas y traiciones que marcaron una época. Este documental te invita a descubrir quién fue realmente Amado Carrillo Fuentes, un hombre que moldeó el narcotráfico con su ingenio y brutalidad, dejando un legado que aún hoy sigue impactando a la sociedad. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, una pequeña comunidad en el estado de Sinaloa, México. Crecía en una región marcada por la pobreza, pero también por una tradición clandestina ligada a la agricultura y el tráfico ilegal. Sinaloa, desde hace décadas, se ha convertido en un semillero para las organizaciones criminales, y fue en este ambiente donde Amado comenzó a forjar su destino. Su familia no era ajena al mundo del narcotráfico. Amado fue hijo de José Carrillo y Lucinda Fuentes, y tuvo varios hermanos, algunos de los cuales también se involucraron en actividades ilícitas. De hecho, su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, fue uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, una de las primeras grandes organizaciones de narcotráfico en México. Esto significa que desde pequeño, Amado estuvo rodeado de personas que ya conocían y manejaban el negocio del tráfico de drogas. En su juventud, Amado estudió ingeniería civil, una carrera que nunca terminó, pero que le proporcionó habilidades técnicas y de organización que más adelante aplicaría en sus operaciones criminales. No tardó en darse cuenta de que el mundo del narcotráfico representaba una oportunidad mucho más lucrativa que cualquier trabajo formal. Durante los años 70 y 80, México vivió una transformación importante en su estructura del narcotráfico. El antiguo Cartel de Guadalajara comenzó a desintegrarse, dando paso a nuevas organizaciones que buscaban controlar las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Fue en este contexto que Amado comenzó a moverse, inicialmente trabajando con otros traficantes y aprendiendo los entresijos del negocio. Su primer paso importante fue aliarse con los hermanos Arellano Félix, una familia que se convertiría en una de las más poderosas dentro del narcotráfico. Sin embargo, Amado no se conformó con ser simple socio, tenía una visión más ambiciosa. Su gran talento para la logística y el transporte aéreo le permitió desarrollar una de las redes más sofisticadas para mover cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos. A diferencia de otros narcotraficantes que dependían de rutas terrestres o marítimas, Amado se especializó en el tráfico aéreo. Por eso fue apodado el Señor de los Cielos, porque su flota de aviones privados y cargueros se convirtió en la columna vertebral de su imperio. Esta estrategia le permitió transportar grandes cantidades de droga con rapidez y eficiencia, y le dio una ventaja significativa frente a sus rivales y las autoridades. Amado también mostró una habilidad notable para negociar con otros carteles y con los carteles colombianos, quienes eran los principales proveedores de cocaína. A través de alianzas estratégicas y en ocasiones eliminando a sus competidores, logró consolidar un imperio que se extendía por varios países. Durante estos años, la violencia y la corrupción se intensificaron. Amado no dudó en usar la fuerza y el soborno para mantener su poder. Su nombre empezó a sonar con fuerza en los círculos de seguridad y en las investigaciones internacionales, aunque él mantenía un perfil relativamente bajo comparado con otros capos. Sin embargo, la ambición de Amado y su constante búsqueda de expansión también sembraron las semillas de su caída. Las investigaciones y operativos en su contra comenzaron a acercarse más y más, y los rumores sobre su salud y su futuro empezaron a circular. Su vida, marcada por el poder y el peligro, refleja la complejidad de un hombre que llegó a controlar un imperio criminal desde las alturas, pero que nunca pudo escapar completamente de los riesgos y traiciones que su estilo de vida implicaba. Tras sus primeros años de aprendizaje dentro del negocio del narcotráfico, Amado Carrillo Fuentes no tardó en destacarse como una figura clave en el bajo mundo criminal. Su ambición,
inteligencia táctica y habilidad para crear alianzas estratégicas lo llevaron rápidamente a ocupar posiciones cada vez más importantes dentro del narcotráfico mexicano. Su consolidación definitiva comenzó a gestarse en la década de los 80, cuando se integró al grupo liderado por su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, uno de los capos fundadores del Cártel de Guadalajara. Bajo su tutela, Amado no solo aprendió sobre las rutas y contactos con los cárteles colombianos, sino también sobre la política del narco, la corrupción institucional y la importancia de mantener una fachada de poder sin exponer demasiado. Sin embargo, la caída del Cártel de Guadalajara, tras la captura de sus líderes más importantes por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985, abrió un nuevo capítulo en el narcotráfico mexicano. Los antiguos aliados comenzaron a fragmentarse y a luchar por el control de las rutas y territorios. Fue entonces cuando Amado decidió tomar su propio camino. Con una visión estratégica más moderna, Amado puso sus ojos en el norte del país, específicamente en Ciudad Juárez, un punto clave en la frontera con Estados Unidos. En ese momento, la ciudad ya era un centro de operaciones importante para el contrabando, pero bajo su control se transformaría en una de las principales plataformas para el tráfico internacional de cocaína. Amado no llegó a Juárez como un desconocido, gracias a sus conexiones con los cárteles colombianos, especialmente el de Cali y en menor medida el de Medellín, se convirtió en un aliado confiable para mover grandes cantidades de cocaína a través del corredor mexicano. Su modelo de negocio era claro: eficiencia, discreción y violencia cuando era necesaria. Una de sus grandes innovaciones fue la compra de una flota aérea compuesta por aviones privados, jets y cargueros Boeing 727, muchos de ellos adquiridos a través de empresas fachada. Gracias a esta red aérea, Amado podía mover toneladas de cocaína desde Colombia hasta aeropuertos clandestinos en México y desde ahí distribuirla hacia la frontera con Estados Unidos. Por esta razón, los medios y las autoridades lo apodaron el Señor de los Cielos. Mientras otros capos buscaban notoriedad, Amado prefería operar desde las sombras. Era meticuloso, frío y tenía una obsesión con el control. Su forma de operar lo diferenciaba. Evitaba apariciones públicas innecesarias, protegía ferozmente su identidad y no permitía errores dentro de su organización. Su círculo de confianza era reducido y quienes lo traicionaban sabían que el castigo sería letal. El poder de Amado creció exponencialmente durante los 90. Bajo su liderazgo, el Cártel de Juárez no solo dominó la ruta fronteriza de Chihuahua, sino que también extendió su influencia hacia otros estados clave como Sinaloa, Durango, Sonora, Zacatecas y parte de Coahuila. Controlaba aduanas, pistas clandestinas, rutas carreteras y tenía informantes en las fuerzas de seguridad y del gobierno. Además, supo negociar con otros capos, como Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva, estableciendo treguas o alianzas temporales cuando era conveniente y rompiéndolas cuando sentía que su control estaba en peligro. Pero el ascenso no fue pacífico. Amado también tuvo enfrentamientos sangrientos con otras organizaciones criminales, especialmente con los Arellano Félix del Cártel de Tijuana. La lucha por las plazas provocó masacres, ejecuciones públicas y una guerra silenciosa en varias ciudades del norte del país. A pesar de esto, el Cártel de Juárez logró mantenerse como uno de los más poderosos durante esa época. Amado Carrillo Fuentes no solo manejaba el tráfico de drogas, también se involucró en el lavado de dinero a gran escala, invirtiendo en bienes raíces, hoteles, bancos y constructoras. Parte de su éxito radicó en su habilidad de inyectar capital ilegal dentro de la economía legal, camuflando sus operaciones y ganando poder silente en sectores estratégicos. Con el tiempo, su nombre se volvió sinónimo de poder absoluto, al punto de que muchas autoridades locales no se atrevían a actuar en su contra. Su influencia se extendía tanto en México como en América Central y Sudamérica. Mientras muchos lo buscaban, Amado se movía como un fantasma, protegido por redes de complicidad y corrupción que lo mantenían un paso adelante de la ley. En el punto más alto de su imperio, se estima que Amado Carrillo Fuentes llegó a controlar el 60% de la cocaína que cruzaba hacia Estados Unidos desde México. Su fortuna era incalculable, y su figura se volvió un mito tanto para el crimen como para las agencias de inteligencia. Sin embargo, como todo imperio basado en el miedo y la ilegalidad, su estructura también comenzaba a mostrar fisuras. La presión internacional, las pugnas internas y los enemigos que acumulaba en silencio
lentamente comenzaron a acercarlo a un desenlace que nadie imaginaba. Durante la década de los 90, Amado Carrillo Fuentes alcanzó la cúspide del narcotráfico internacional. Su nombre, aunque poco mencionado públicamente en comparación con otros capos, era sinónimo de poder, control y respeto absoluto en el mundo criminal. Mientras muchas organizaciones luchaban por rutas y plazas, él ya las controlaba y lo hacía con una frialdad quirúrgica. A diferencia de otros líderes del narcotráfico, Amado no era impulsivo ni buscaba la fama. Su estilo de mando era más parecido al de un empresario que al de un criminal tradicional. Supervisaba cada detalle de sus operaciones, las rutas de transporte, los movimientos de dinero, la elección de colaboradores y hasta la forma en la que sus aviones aterrizaban en pistas clandestinas. Para entonces, ya no era solo el líder del Cártel de Juárez, era un operador multinacional. Había establecido vínculos sólidos con los principales cárteles colombianos, quienes confiaban en él como su distribuidor principal en México. También tenía contactos en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, donde su droga llegaba limpia, rápida y en cantidades masivas. Uno de sus mayores logros fue convertir al Cártel de Juárez en una especie de holding criminal. Operaba con estructura, jerarquía y una cadena de mando que respondía solo ante él. Tenía jefes de plaza en distintas regiones, contadores, abogados, pilotos, técnicos en comunicación y hasta asesores en temas financieros. Todo estaba diseñado para funcionar como una máquina perfectamente aceitada. Su estrategia se basaba en 4 pilares fundamentales: el dominio aéreo, la corrupción institucional, el control de las rutas terrestres y el lavado de dinero. Mientras sus rivales libraban guerras sangrientas en las calles, Amado invertía en tecnología, sobornos y logística. Eso le permitió mantenerse operativo mientras otros caían. Uno de los aspectos menos conocidos de su poder fue su influencia en las instituciones mexicanas. Amado logró infiltrar a sus colaboradores en niveles medios y altos del gobierno, particularmente en cuerpos de seguridad, aduanas y justicia. No necesitaba usar la violencia constantemente porque tenía información privilegiada y protección desde dentro. Sabía cuándo moverse, cuándo parar y cuándo desaparecer por semanas. También usó su fortuna para ganar legitimidad. Invirtió millones en proyectos de construcción, centros comerciales, hoteles, desarrollos turísticos y residenciales. Utilizaba prestanombres, empresas fachada y contadores expertos en ocultar los orígenes del dinero. Para el ojo público, muchos de esos negocios parecían legales, pero detrás de ellos se escondía una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas de América Latina. Su vida personal era tan reservada como sus operaciones. No era un hombre de excesos públicos ni de escándalos. Vivía con discreción, cambiaba constantemente de residencia y rara vez utilizaba el mismo teléfono por más de unos días. Viajaba con identidades falsas y se rodeaba de guardaespaldas entrenados, muchos de ellos exmilitares o exagentes de seguridad. Sin embargo, no todo era estabilidad. A pesar de su aparente control, Amado debía enfrentar constantemente amenazas internas y externas. Las pugnas con el cártel de Tijuana, los movimientos del recién fortalecido cártel de Sinaloa y la presión creciente de agencias como la DEA o la Interpol mantenían la tensión constante. Además, empezaron a surgir voces dentro de su propia organización que cuestionaban decisiones y buscaban mayor poder. Uno de los episodios más tensos fue su rivalidad con los hermanos Arellano Félix. Ambos bandos se disputaban plazas clave como Baja California y parte del Corredor del Pacífico. Esta guerra provocó una ola de asesinatos selectivos, atentados y desapariciones. Mientras tanto, el gobierno mexicano comenzaba a sentir la presión de Estados Unidos para actuar contra los grandes capos. La figura de Amado Carrillo empezaba a destacar en los informes de inteligencia y se volvió prioridad en las listas de objetivos de alto valor. Su perfil ya no podía mantenerse en la sombra. Pero Amado tenía una ventaja sobre sus enemigos: el tiempo. Había construido un imperio que podía operar sin su presencia física constante. Tenía hombres leales, rutas establecidas, aviones en movimiento y un sistema de comunicación tan avanzado que le permitía mantenerse siempre informado. Aun cuando estaba oculto, seguía tomando decisiones, y lo hacía con eficacia letal. En sus últimos años de poder, Amado Carrillo Fuentes era considerado el narcotraficante más poderoso de México. Su red alcanzaba niveles que pocos imaginaban.
Se decía que podía mover hasta 200 toneladas de cocaína al año, y su fortuna se estimaba en miles de millones de dólares. Pero como suele ocurrir en el mundo del crimen, cuanto más alto se sube, más fuerte es la caída. La presión internacional aumentaba, las traiciones empezaban a acumularse, y su obsesión por el control absoluto comenzaba a pasarle factura, incluso en lo personal. Lo que vendría después marcaría uno de los episodios más misteriosos y polémicos en la historia del narcotráfico: su inesperada desaparición, su supuesta muerte y las teorías que siguen vivas hasta hoy. A mediados de 1997, el nombre de Amado Carrillo Fuentes ya era sinónimo de poder, riqueza y miedo. Era considerado el narcotraficante más buscado de México y uno de los hombres más peligrosos del mundo. Para ese momento, había acumulado una fortuna incalculable, controlaba rutas aéreas internacionales, tenía protegidas varias plazas del país y había infiltrado estructuras clave del gobierno mexicano. Pero su reinado estaba en peligro. La presión internacional, especialmente de agencias estadounidenses como la DEA, era cada vez más intensa. El gobierno mexicano, señalado por la pasividad frente al crimen organizado, comenzó a sentir la urgencia de dar resultados visibles. Amado lo sabía, estaba siendo acorralado y sus movimientos eran vigilados cada vez con más precisión. En medio de esta creciente presión, Amado Carrillo tomó una decisión inesperada: someterse a una cirugía plástica para cambiar su rostro y evitar ser reconocido. Esta operación, realizada en un hospital privado de la Ciudad de México, se convertiría en uno de los eventos más enigmáticos de la historia criminal del país. El 4 de julio de 1997, mientras estaba internado en el Hospital Santa Mónica en el exclusivo sector de Polanco, Amado fue ingresado bajo un nombre falso para someterse a una compleja intervención quirúrgica, una combinación de cirugía estética y liposucción. Según los reportes oficiales, falleció durante la operación debido a complicaciones relacionadas con la anestesia. La noticia conmocionó al país. ¿Cómo era posible que uno de los hombres más buscados muriera en una cama de hospital, en manos de médicos privados, sin que nadie lo detuviera? ¿Cómo logró ingresar sin ser detectado? ¿Por qué arriesgarse a una operación tan riesgosa justo cuando era más perseguido? Las dudas no tardaron en surgir. La versión oficial decía que Amado Carrillo Fuentes había muerto por un paro respiratorio debido a una sobredosis de medicamentos, administrados durante la cirugía. Pero muchos consideraron esta versión como una cortina de humo. Incluso dentro de los cuerpos de seguridad hubo escepticismo. Algunos aseguraban que había fingido su muerte con la complicidad de médicos, militares y autoridades. Las inconsistencias del caso alimentaron las teorías. Pocos días después, los dos médicos que participaron en la cirugía fueron encontrados asesinados, torturados y con huellas de violencia extrema. Sus cuerpos aparecieron dentro de tambores llenos de cemento, abandonados en el estado de Guerrero. Este macabro hallazgo reforzó la idea de que alguien quería silenciar toda evidencia y cerrar el caso a cualquier costo. La autopsia al cuerpo, que supuestamente pertenecía a Amado, fue realizada rápidamente y con fuertes medidas de seguridad. La versión oficial concluyó que se trataba efectivamente del capo, y se procedió a su enterramiento en Sinaloa. No obstante, su funeral fue cerrado, su ataúd no se mostró, y muy pocos allegados se atrevieron a hablar al respecto. Algunos testigos afirmaron que el cadáver tenía un rostro completamente distinto, y que ni siquiera sus familiares más cercanos estaban seguros de su identidad. Otros aseguraron que fue enterrado con extrema discreción y que el lugar del enterramiento fue modificado días después. La versión de la DEA validó la información del gobierno mexicano. Amado Carrillo estaba muerto. Incluso publicaron informes asegurando que su fallecimiento había causado un reacomodo inmediato en las estructuras criminales del país. Pero muchos agentes, exmilitares y periodistas independientes mantenían otra hipótesis. Amado había pagado millones para fingir su muerte y escapar, quizás hacia Cuba, Argentina o incluso Rusia. Esta teoría se reforzó con el hecho de que, tras su supuesta muerte, no se incautó ninguna gran fortuna, no hubo arrestos importantes dentro de su círculo cercano y su estructura criminal continuó operando con relativa normalidad durante años. Además, testigos protegidos, informantes e incluso algunos antiguos colaboradores del Cártel de Juárez sostuvieron años después que Amado no estaba muerto
sino escondido bajo una nueva identidad, protegido por una red de poderosos contactos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la muerte de Amado Carrillo Fuentes marcó un antes y un después. Fue el fin de una era, el principio de otra. Su ausencia dejó un vacío en el liderazgo del Cártel de Juárez, desató conflictos internos y abrió la puerta a nuevas generaciones de narcos más violentos y menos estructurados. Hasta el día de hoy su fallecimiento sigue siendo objeto de debate. Para muchos fue una operación de escape magistral, para otros simplemente el final de un hombre que jugó demasiado tiempo con fuego. Lo único claro es que, muerto o no, su figura quedó inmortalizada como una de las más poderosas e inteligentes del narcotráfico latinoamericano. La supuesta muerte de Amado Carrillo Fuentes en julio de 1997 no solo dejó un vacío de poder en la cúspide del narcotráfico mexicano, sino que desencadenó una serie de eventos que marcarían el inicio de una nueva etapa para el crimen organizado en México. Más violenta, más caótica y con reglas completamente distintas. Durante años, Amado había mantenido una estructura organizada, basada en jerarquías claras y códigos de lealtad estrictos. Su control férreo del Cártel de Juárez no solo le permitía dirigir el tráfico de drogas de manera eficiente, sino también mantener la estabilidad interna entre sus operadores. Pero con su salida del escenario, ese delicado equilibrio comenzó a romperse. Inmediatamente después de su muerte, surgió la pregunta inevitable: ¿quién heredaría su imperio? El primer nombre que apareció fue Vicente Carrillo Fuentes, hermano menor de Amado. Apodado el Viceroy, Vicente era un operador clave dentro de la estructura del cártel, conocido por su inteligencia y discreción. Durante años había sido la mano derecha de su hermano y tras su muerte asumió el liderazgo con la intención de preservar el control del territorio y las rutas. Sin embargo, Vicente no tenía el mismo carisma ni el mismo respeto automático que generaba Amado. Su llegada al poder fue vista por muchos dentro de la organización como una oportunidad para ascender, traicionar o tomar el control de zonas estratégicas. Lo que antes era una estructura sólida se convirtió rápidamente en un campo de disputas internas. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Vicente fue contener a los muertos, una facción violenta dentro del cártel que comenzó a actuar por cuenta propia. También tuvo que lidiar con operadores locales en Ciudad Juárez y otras regiones, quienes se sentían con el derecho de controlar las plazas tras años de servicio a Amado. Afuera, la situación no era mejor. Los cárteles rivales vieron la muerte de Amado como una oportunidad única para debilitar al Cártel de Juárez. En especial, el Cártel de Sinaloa, que había estado creciendo en silencio bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, comenzó a expandirse agresivamente. También los Arellano Félix del Cártel de Tijuana intentaron ganar terreno en el noroeste del país. La violencia no tardó en escalar. Comenzaron las ejecuciones, las emboscadas, los secuestros de operadores clave y las traiciones internas. Las calles de Ciudad Juárez se convirtieron en escenario de una guerra silenciosa que poco a poco se fue tornando en abierta. Además, con la caída de Amado, muchas de las protecciones políticas que el cártel había construido durante años comenzaron a debilitarse. Algunos funcionarios que antes colaboraban con la organización empezaron a alejarse. Otros fueron detenidos o asesinados. El flujo de información privilegiada comenzó a escasear, lo que afectó la operatividad del grupo. En paralelo, las agencias estadounidenses intensificaron su presencia e influencia en las operaciones contra el narcotráfico en México. La DEA, el FBI y otras instituciones empezaron a colaborar más estrechamente con las autoridades mexicanas, presionando por arrestos de alto nivel y desmantelamiento de redes financieras. Vicente Carrillo Fuentes intentó mantener el legado de su hermano, pero se encontró gobernando un imperio fragmentado, debilitado por las pugnas internas y acosado por enemigos externos. A pesar de todo, logró sostener al Cártel de Juárez durante varios años más, utilizando una mezcla de alianzas temporales, tácticas de terror y movimientos estratégicos en el norte del país. Sin embargo, el prestigio que alguna vez tuvo la organización bajo el mando de Amado jamás volvió a ser el mismo. La pérdida del liderazgo visionario,
La falta de cohesión interna y la brutal competencia con el cártel de Sinaloa hicieron que Juárez pasara, poco a poco, de ser el centro de mando del narcotráfico a convertirse en un campo de guerra. Entre 2008 y 2012, Ciudad Juárez fue considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. La guerra entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa convirtió sus calles en escenarios de masacres, desapariciones y terrorismo urbano. Miles de personas murieron en medio de una lucha que tenía sus raíces en la caída del liderazgo de Amado. A pesar de su esfuerzo por mantener el control, Vicente fue detenido en 2014 por fuerzas federales. Su arresto marcó otro golpe fatal para el cártel. Desde entonces, la estructura que alguna vez dominó los cielos, las fronteras y las rutas, ha quedado reducida a fragmentos dispersos en lucha constante por sobrevivir en un entorno dominado por nuevos grupos emergentes. Lo que alguna vez fue un imperio cuidadosamente construido por el Señor de los Cielos, se derrumbó bajo el peso de la traición, la guerra y la ausencia de un liderazgo firme. El vacío dejado por Amado nunca pudo ser llenado del todo, y aunque el cártel de Juárez sigue existiendo en menor escala, su época dorada quedó enterrada junto con el mito de su fundador. ¿Amado Carrillo sigue vivo? Teorías, rumores y conspiraciones. Desde el momento en que se anunció la muerte de Amado Carrillo Fuentes, las dudas comenzaron a brotar como fuego sobre pólvora. La historia oficial, que murió durante una cirugía estética en un hospital privado de la Ciudad de México, nunca terminó de convencer ni al público, ni a muchos expertos en seguridad, ni siquiera a sus propios enemigos. Demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados cabos sueltos, y sobre todo una ejecución tan extrañamente perfecta que parecía escrita por alguien con mucho poder, dinero y tiempo. Una de las teorías más populares sostiene que Amado Carrillo fingió su muerte para escapar del acoso constante de las autoridades mexicanas y de la DEA. A sus 41 años, el capo tenía los recursos, los contactos y la inteligencia suficientes para organizar una operación de ese nivel. No sería el primero ni el último en desaparecer del radar. Pero en su caso, lo habría hecho a lo grande, con cirugía, documentos falsos, complicidad médica y cobertura institucional. Según esta versión, la operación quirúrgica fue real, pero no tenía como objetivo cambiar de rostro simplemente por estética, sino para ocultar su identidad y dar por cerrado su capítulo público. El Hospital Santa Mónica fue el escenario perfecto, privado, discreto, en una zona de alto nivel económico y con personal médico fácil de comprar o amenazar. Una prueba que alimenta esta teoría fue el asesinato brutal de los médicos que lo atendieron. Días después de su supuesta muerte, los 2 cirujanos que participaron en la operación fueron encontrados muertos, sus cuerpos torturados y sellados en tambos de cemento. Un mensaje claro: el silencio debía ser absoluto. ¿Por qué matar a los médicos si la muerte de Amado había sido natural? También existen versiones que afirman que el cadáver presentado no era realmente el de Amado, sino el de otra persona sometida a cirugía previa alterada para parecerse a él. Esta teoría ganó fuerza por los testimonios contradictorios sobre el rostro del cadáver, el entierro cerrado, la negación a mostrar el cuerpo en público y la rapidez con la que fue sepultado. Otro elemento sospechoso fue la forma en la que las autoridades cerraron el caso. En cuestión de días, se confirmó su muerte, se validó la identidad del cuerpo, se enterró, se hizo la autopsia y el expediente se archivó, todo sin permitir mayores preguntas ni investigaciones independientes. A lo largo de los años, han surgido rumores sobre su supuesta reaparición en países como Argentina, Chile, Brasil, España e incluso Rusia. Algunos testigos afirman haberlo visto bajo otra identidad, con un rostro cambiado, rodeado de guardaespaldas o viviendo en zonas aisladas. Nunca se ha comprobado nada, pero el mito ha crecido con el tiempo. Incluso dentro de las propias filas del narcotráfico, hay quienes aseguran que Amado sigue vivo, moviendo los hilos desde la sombra, viviendo con otra identidad y con total protección. Algunos creen que negoció su salida con el gobierno mexicano, entregando rutas o contactos a cambio de su libertad definitiva. Otros sostienen que se retiró completamente y vive en un país que no tiene tratado de extradición con México ni con Estados Unidos.
En varias entrevistas, exagentes de la DEA y militares retirados han confesado que nunca estuvieron completamente seguros de su muerte. Aunque oficialmente se dio por cerrado el caso, internamente muchos lo consideran no confirmado y abierto a revisión. Otra teoría sugiere que Amado Carrillo fue traicionado por sus propios aliados. Algunos investigadores creen que quienes sabían demasiado sobre sus operaciones vieron su caída como una oportunidad para quedarse con el negocio. Esta teoría combina su supuesta muerte con un ajuste de cuentas interno, una traición disfrazada de accidente quirúrgico. El tiempo, lejos de enterrar la duda, la ha fortalecido. Y es que a diferencia de otros capos como Pablo Escobar, cuya muerte fue ampliamente documentada y verificada, el caso de Amado Carrillo dejó más preguntas que respuestas. No hay fotos nítidas del cadáver, no hay registros públicos del entierro, no hubo un juicio póstumo para cerrar cuentas, solo silencio, misterio y miedo. Incluso hoy, casi 3 décadas después, su leyenda sigue viva en las calles, en los corridos, en las series de televisión y en las conversaciones de quienes vivieron su era. Para muchos, Amado no está muerto, solo desapareció. Tal vez esté vivo, en algún rincón del mundo, observando desde la sombra cómo su legado continúa. Tal vez no, pero lo cierto es que su figura ha trascendido la vida y la muerte. Amado Carrillo Fuentes no solo fue el Señor de los Cielos, también se convirtió en el fantasma del narco mexicano. El legado de Amado Carrillo Fuentes, el hombre que cambió el narcotráfico para siempre. La figura de Amado Carrillo Fuentes, más allá de su ascenso y su misteriosa desaparición, dejó una huella indeleble en el mundo del narcotráfico. Su impacto fue tan profundo que, aún décadas después de su supuesta muerte, muchas de las estructuras, métodos y estrategias que él creó siguen siendo utilizadas y perfeccionadas por los cárteles actuales. Mientras muchos narcotraficantes de su época apostaban por la violencia y la ostentación, Amado eligió un camino más estratégico. No fue el más sanguinario ni el más mediático, pero fue, sin duda, uno de los más inteligentes y visionarios. El narcotráfico antes de él era un negocio rústico. Después de él, se convirtió en una industria global. Uno de los pilares de su legado fue el uso del transporte aéreo a gran escala. Amado entendió antes que nadie que la clave del negocio no estaba solo en producir o vender, sino en mover. Por eso invirtió millones de dólares en una flota aérea propia, jets privados, aviones comerciales modificados, pistas clandestinas, técnicos aeronáuticos, controladores corruptos y logística de nivel militar. Ese modelo permitió el tráfico masivo de cocaína desde Colombia hacia México y de ahí hacia Estados Unidos, sin depender del transporte terrestre, más lento y arriesgado. Esta red aérea lo hizo ganar el apodo de El Señor de los Cielos, pero también marcó un antes y después. Tras él, todos los grandes cárteles comenzaron a copiar ese esquema, invirtiendo en aviones, helicópteros y hasta drones. También profesionalizó la estructura del narcotráfico. Amado convirtió al Cártel de Juárez en una organización con departamentos internos, similar a una empresa transnacional: finanzas, operaciones, logística, seguridad, comunicaciones, relaciones internacionales. Usó empresas fachada, testaferros, bancos, hoteles, constructoras y hasta inmobiliarias para lavar el dinero y mover recursos sin levantar sospechas. Este modelo inspiró a cárteles posteriores como el de Sinaloa, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, gran parte de los operadores que trabajaron bajo su mando luego migraron a otras organizaciones, llevando consigo su estilo, su disciplina y su red de contactos. Otro punto clave de su legado fue la forma en que manejó la corrupción institucional. Amado no solo sobornaba a policías o agentes aduanales, construyó una red profunda dentro del aparato del Estado. Tenía gente en la Procuraduría, en el Ejército, en la política local y federal. Sabía cómo comprar protección y silencio, pero también cómo usar la información como arma. Este nivel de infiltración se convirtió con los años en un estándar para los grandes grupos del crimen organizado. Además, Amado cambió la percepción del narco dentro del país. Mientras los viejos capos eran vistos como hombres rudos y campesinos armados, él proyectó una imagen de poder silencioso, financiero, casi empresarial. No aparecía en fiestas,
No hacía ostentación pública, no daba entrevistas. Su perfil bajo generó respeto entre aliados y miedo entre enemigos. A partir de él, muchos capos empezaron a entender que el verdadero poder no está en ser visto, sino en no dejarse ver. Pero no todo su legado fue de eficiencia criminal. Su desaparición marcó el inicio de una nueva etapa más sangrienta en el narcotráfico. Su ausencia dejó un vacío de liderazgo que nadie logró llenar del todo. Lo que vino después fue una fragmentación brutal del crimen organizado, con guerras internas, traiciones y una violencia que se desbordó como nunca antes. Si Amado representaba el orden dentro del crimen, lo que vino tras él fue el caos. Aún así, muchos capos posteriores, incluyendo Joaquín El Chapo Guzmán, los hermanos Beltrán Leiva, Ismael El Mayo Zambada y Nemesio Soseguera de Mencho, adoptaron elementos de su estructura y filosofía operativa. Algunos incluso trabajaron indirectamente con su red antes de tomar el mando de sus propios cárteles. Hoy, su influencia se puede rastrear en la forma en que se lavan millones de dólares en sectores legales, en cómo se gestionan rutas aéreas clandestinas o en el perfil reservado que adoptan los nuevos líderes criminales. Amado profesionalizó el crimen y en esa transformación convirtió al narcotráfico mexicano en una maquinaria transnacional que aún hoy mantiene en jaque a gobiernos y sociedades enteras. Pese a su supuesta muerte, el fantasma de El Señor de los Cielos sigue presente en cada jet que cruza el aire sin ser detectado, en cada edificio financiado con dinero sucio, en cada estructura del narco que prioriza la inteligencia por encima de la violencia. Su legado no fue solo construir un imperio, fue enseñar cómo mantenerlo vivo incluso después de desaparecer. El poder invisible. Amado Carrillo Fuentes, la política y la corrupción en México. Más allá de sus operaciones en el narcotráfico, Amado Carrillo Fuentes dejó una marca profunda y muchas veces invisible en la vida política e institucional de México. Su verdadero poder no solo radicaba en el control de rutas o en su flota aérea, sino en su capacidad de infiltrar estructuras estatales, manipular instituciones y construir alianzas con personajes clave dentro del gobierno. Durante los años de su auge, Amado entendió que la violencia no era siempre el camino más eficaz para mantener el control. En cambio, prefirió el silencio, los sobornos y la cooptación. Si alguien podía ser comprado, lo compraba. Si no, lo quitaba del camino. Su relación con el poder político fue una mezcla de presión, dinero e información. Amado fue uno de los primeros capos en operar bajo el principio de plata o plomo con diplomacia. No buscaba confrontar al Estado, sino infiltrarlo, manejarlo desde adentro. Desde los años 80 y sobre todo en los 90, tejió una red de protección con políticos locales, altos mandos de la policía, agentes judiciales, militares, gobernadores e incluso figuras dentro del sistema judicial. Su influencia se extendía en múltiples niveles. En las aduanas, sus cargamentos pasaban sin revisión. En los aeropuertos, sus aviones podían aterrizar y despegar sin ser detectados. En los estados que controlaba, las policías locales trabajaban para él. Y si alguien se oponía, sabía que su vida corría peligro. Uno de los casos más comentados en la época fue el supuesto vínculo entre Amado y funcionarios de alto nivel del PRI, el partido que gobernó México durante más de 70 años. Aunque nunca se confirmó públicamente, informes de inteligencia y declaraciones filtradas apuntaban a que varios políticos clave recibieron sobornos o protección a cambio de permitir que Amado operara con libertad. También se hablaba de una relación con sectores del ejército, especialmente en el norte del país. Se decía que altos mandos militares recibían pagos mensuales, propiedades, vehículos o incluso viajes al extranjero financiados por el cartel. A cambio, garantizaban que las operaciones no fueran intervenidas o filtraban información sobre posibles redadas. La corrupción institucional fue clave para que Amado pudiera construir un imperio tan grande sin ser capturado. Pero su impacto fue aún más profundo. Dejó expuesto que el narco no era un enemigo externo del Estado, sino que convivía con él. Lo financiaba, lo condicionaba y en muchos casos lo dirigía desde la sombra. Este modelo marcó el inicio de una nueva era para el crimen organizado en México, donde la figura del narcotraficante dejó de ser solo un criminal armado para convertirse en un actor político silencioso, con influencia sobre elecciones, designaciones de funcionarios e incluso decisiones legislativas. Pero su impacto no solo se sintió en las altas esferas del poder, también transformó a nivel social muchas regiones del país.
En ciudades como Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán o Hermosillo, su presencia era sinónimo de orden, dinero y trabajo. Para muchas comunidades, el narcotráfico se convirtió en la única fuente de ingresos estables. Construyó escuelas, canchas, iglesias, carreteras, financió fiestas patronales, equipos deportivos, entregó despensas y apoyos económicos, no por altruismo, sino como una forma de comprar lealtad y proteger sus territorios con apoyo popular. En estos lugares, Amado no era un criminal, era un benefactor. Este fenómeno social transformó la percepción del narco dentro de la cultura mexicana. Amado representaba al capo silencioso, al que no presumía pero cumplía. Era visto por muchos como una figura más confiable que el propio Estado, que aparecía solo para reprimir o ignorar a la población. Con el tiempo, esta visión ambigua del narcotraficante como héroe local se volvió parte del paisaje social. Surgieron corridos, leyendas, historias de respeto, e incluso generaciones enteras crecieron admirando a hombres como Amado, no por su violencia, sino por su inteligencia y su capacidad de moverse en las sombras. Pero esta relación simbiótica entre crimen y poder tuvo un precio. Normalizó la corrupción. En muchos rincones del país se volvió parte de la cultura asumir que todo, desde una licencia hasta un ascenso, podía obtenerse con dinero, y que el que mandaba muchas veces no era el que estaba en el palacio municipal, sino el que controlaba el territorio con billetes y contactos. Amado Carrillo Fuentes no inventó la corrupción, pero sí la perfeccionó y la sistematizó dentro del narcotráfico. Su modelo sentó las bases de una relación estrecha entre el crimen y el Estado que aún hoy sigue vigente. Su influencia no desapareció con su supuesta muerte. Al contrario, se multiplicó en las nuevas generaciones de narcos que entendieron que el verdadero poder no siempre se impone con armas, sino con acuerdos, control y dinero en las manos correctas. El mito eterno, Amado Carrillo Fuentes en la cultura popular. Amado Carrillo Fuentes fue, durante su vida, una figura de poder silencioso, pero tras su supuesta muerte, su nombre se convirtió en algo más grande, un mito, una leyenda envuelta en misterio, respetada por algunos, temida por otros y admirada por muchos. Su historia, marcada por inteligencia, ambición, traición y desaparición, tenía todos los elementos para pasar del mundo real a la ficción colectiva. Pocos narcotraficantes han generado tanta fascinación mediática como Amado. A diferencia de capos como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, que eran más mediáticos o escandalosos, Amado fue reservado, calculador, pero esa misma discreción, sumada a la forma en que desapareció, lo convirtió en un personaje perfecto para la narrativa. El narco que se esfumó, el cerebro que nadie atrapó, el fantasma que tal vez sigue vivo. Uno de los primeros espacios donde su nombre comenzó a resonar fue en los corridos, la música popular del norte de México. Varios grupos comenzaron a componer canciones que contaban, en tono de admiración o respeto, su ascenso, sus superaciones aéreas, su fortuna y su habilidad para mantenerse intocable. Los títulos eran elocuentes: El Señor de los Cielos, Amado Carrillo vive, El Dueño del Aire. En muchas comunidades, estos corridos no eran solo canciones, eran formas de honrar su memoria y mantener viva su leyenda. Pero fue con la llegada de la televisión que su figura alcanzó una nueva dimensión. En 2013, la cadena Telemundo estrenó la serie El Señor de los Cielos, inspirada directamente en su vida, aunque con un alto grado de dramatización. La producción se convirtió en un fenómeno en América Latina y Estados Unidos, con millones de espectadores cautivados por la historia de un narcotraficante que quería cambiar de rostro para escapar del gobierno. Aunque la serie tomaba muchas licencias creativas, consolidó a Amado como una figura cultural global. Su historia fue traducida a múltiples idiomas, debatida en redes sociales, convertida en memes, disfraces e incluso estudiada en universidades como caso de análisis mediático. Se convirtió en símbolo de lo que representa el narco moderno: ambición sin límites, control absoluto y un aura de invencibilidad.
Además de la serie principal, su figura apareció también en Narcos, México, la exitosa serie de Netflix donde se abordaron sus vínculos con el cártel de Guadalajara y su ascenso posterior. En este caso, su personaje fue interpretado con mayor realismo, mostrando su papel como estratega, negociador y operador financiero. Esta versión más sobria ayudó a reforzar su imagen como el capo que lo pensaba todo y no dejaba cabos sueltos. Pero su impacto no termina en la pantalla o en la música. En muchas zonas de México, su figura se ha convertido en símbolo de poder alternativo. Hay personas que lo veneran como ejemplo de triunfo frente al sistema, especialmente en comunidades marginadas donde el gobierno ha fallado. Para algunos, Amado no fue un simple criminal, fue un hombre que supo moverse, que cuidaba a su gente, que se enfrentó al poder sin alardes. Este fenómeno, la narcoidolatría, ha crecido en las últimas décadas y Amado Carrillo Fuentes ocupa un lugar especial dentro de ella. A diferencia de otros capos que cayeron abatidos o humillados, Amado desapareció sin dejar rastro. Eso lo volvió inmortal. Su imagen aparece en camisetas, grafitis, llaveros, tazas, figuras de colección y perfiles en redes sociales. En YouTube, los videos sobre él acumulan millones de visitas. En TikTok, su nombre resurge constantemente en clips de lujo, jets, armas y frases supuestamente dichas por él. La línea entre el hombre real y el personaje ficticio se ha borrado por completo. Y aunque para muchos esta representación romántica del narcotráfico es peligrosa porque distorsiona la realidad y glorifica la violencia, lo cierto es que Amado Carrillo Fuentes se ha convertido en una figura permanente dentro del imaginario colectivo mexicano y latinoamericano. Su historia no solo es parte del archivo criminal de México, sino también de su cultura contemporánea. Un personaje que sin buscar la fama terminó convertido en leyenda. Un capo que no necesitó escándalos ni cámaras para ser recordado. Una sombra que aún vuela sobre los cielos del narcotráfico. ¿Quién fue realmente Amado Carrillo Fuentes? ¿Mito, criminal, estratega o todo a la vez? Al final de este recorrido, después de explorar su infancia, su ascenso, sus operaciones, su misteriosa muerte y el legado que dejó atrás, la pregunta persiste. ¿Quién fue realmente Amado Carrillo Fuentes? ¿Un narcotraficante más? ¿Un genio del crimen? ¿Una víctima del mismo sistema que ayudó a fortalecer? ¿O una figura mitológica que supo desaparecer justo a tiempo para convertirse en leyenda? Lo cierto es que Amado Carrillo Fuentes fue mucho más que un capo. Fue un estratega frío, metódico, inteligente, que entendió el negocio de las drogas como un sistema empresarial. No solo construyó rutas y compró aviones, creó una infraestructura paralela al Estado, con su propia economía, sus propias reglas y su propia autoridad. Fue uno de los primeros en entender que la discreción era más poderosa que la violencia, que la corrupción eficaz era más duradera que el miedo, que el dinero no solo compra armas, sino también voluntades, y que si se tiene la paciencia suficiente, se puede construir un imperio sin hacer demasiado ruido. Amado representó un modelo de crimen organizado que sigue vigente. Un modelo en el que el capo no es solo un delincuente, sino un operador político, un inversionista, un diplomático y un amo del tiempo. Supo cuándo moverse, cuándo callar, cuándo desaparecer. Y su supuesta muerte, tan llena de vacíos e irregularidades, no hizo más que reforzar su mito, el del narco que nadie pudo atrapar. Pero más allá del personaje está el impacto real. Amado Carrillo no solo movió toneladas de droga, marcó una época, modificó estructuras políticas, redefinió el rol del narcotráfico en la economía mexicana y abrió la puerta a una violencia más fragmentada, más despiadada, que surgiría tras su ausencia. El México del narcotráfico cambió con él, y también la forma en que la sociedad lo percibe. Para algunos fue un símbolo de poder e inteligencia, para otros un criminal que corrompió hasta el alma del país, y para muchos más, una sombra que aún flota sobre las rutas de la droga, los pasillos del poder y las series de televisión. Su historia nos deja una última lección. El verdadero poder no siempre está en las armas ni en los reflectores. Está en saber desaparecer cuando nadie lo espera y seguir presentes incluso cuando ya no estás.
Amado Carrillo Fuentes. ¿Muerto o vivo? ¿Capo o leyenda? ¿Víctima del sistema o creador de su propia mitología? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí está claro es que su nombre, su historia y su legado jamás serán olvidados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el misterio de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. La historia ha terminado, pero el mito apenas comienza. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.